Hola, ¿qué tal? Estamos aquí Marc y yo hoy para hablar de Sirat, como veis. Sí. Sirat ya está disponible en Movistar Plus desde el día 19 de septiembre. Veníamos a hablar un poco por qué nuestras críticas se publicaron en Sustrato, que es este medio cultural que permitió pues, el debate en primer lugar. Y pues tanto Marc como yo escribimos sobre la película y teníamos opiniones un poco distintas, digamos podría así. decirse. Sí. Yo soy de la opinión que es verdad que es una película ambigua y que bueno, no es demasiado evidente, quizás demasiado sutil incluso, pero creo que sí que hay por ahí alguna lectura que se puede hacer, que es lo que yo explicaba un poco en mi crítica de Sustrato, que era, bueno, pues yo interpretaba, y obviamente pues todas estas interpretaciones hay que cogerlas con pinzas, porque bueno, sobre todo películas como esta pues están abiertas a todo tipo de lecturas. Y yo creo que muchas veces a lo mejor el espectador peca de intentar meter cosas que no están ahí por darle una narrativa, una linealidad que no estaba ahí al principio, ¿no? Pero bueno, yo sí que veía como una especie de reflexión sobre la muerte, que es lo que contaba, a través de estos personajes, de estos raberos, porque bueno, la película pues, trata sobre este padre que va a buscar a su hija en unas raves del desierto. No se sabe muy bien si en Marruecos o en qué país. Y bueno, a partir de estos personajes de la rave, pues yo sí que veía que pues eso, eran personajes que estaban pues, evadidos del sistema, que querían escaparse. Y yo lo que leía era un poco que, bueno, que te puedes escapar del sistema, te puedes escapar de la realidad, te puedes escapar de la muerte, digamos, por decirlo así, pero al final pues todos debemos rendirle cuentas, ¿no? De alguna manera. Y eso es lo que, pues bueno, a lo largo de la peli, incluso en los momentos más inesperados o más sorprendentes y tal, pues es lo que para mí me tenía un sentido, que creo que no era tu caso. No, no, yo es que esta reflexión sobre la muerte la llegué a entender un poco después. Sí. Después de leer tu crítica dije, bueno, puede ser que esto alguien lo haya visto. Yo es verdad que no lo vi, porque para mí la muerte está muy bien puesta en la película. Hay algunas secuencias Sí. bastante importantes que bueno, tratan sobre la muerte y le dan un sentido a la película en ese aspecto, pero no creo que sea la tónica general de la película o lo que yo principalmente lea de la película que sea, bueno, claro, una película sobre la muerte. Yeah. Entonces, a mí la película me parece muy interesante la primera parte, el planteamiento me parece muy interesante, pero la segunda parte soy incapaz de conectar con esa segunda parte, porque lo que veo es no ya tanto una ambigüedad de la que hemos hablado en algún momento, sino más un vacío. O sea, hay mucho efecto, mucho shock, y estás muy en tensión, pero en el fondo yo no veo que haya nada realmente. Es decir, veo mucho al principio, veo un planteamiento muy interesante, un desarrollo que más o menos va bien, es una road movie realmente. Sí. ¿No? Y al final sí que se está buscando algo, ese algo parece que se deja de buscar, ya no hay más referencias a eso que es lo que estamos buscando, hemos pasado a otra cosa, pero no hay nada que a mí personalmente me haga decir, claro, me haga poder desechar todas estas cosas que a mí me han estado contando durante, no que dure la película 2 horas, pues durante 60 minutos, y que compre yo estos otros 60 minutos de otra cosa distinta. Ya. O sea, supongo que es eso, que es lo que comentábamos también, que es arriesgado de repente a mitad de la peli meter pues semejante, ¿no? Sí, y a mí, giro. Y a mí es una cosa que me encanta, ¿eh? Sí, o sea, a mí me encanta justo. cuando una película de repente te dice, mira, todo lo que te he contado hasta ahora lo vamos a tirar por la borda y vamos a contarte otra cosa. Pero tiene que haber algo, que a lo ti te haga sustente, decir, claro. vale, compro esto y me olvido de lo otro y estoy con esto ahora. A ver, yo creo que es que, o sea, quizá lo que pasa, por lo menos lo que yo entendí en el momento, que por eso no estoy de acuerdo en que no haya nada ahí, porque, joder, y creo que sí que hay gente que ha interpretado cosas, Sí. ¿no? O sea, lo que yo interpretaba es que es verdad que bueno, pues que igual es una postura de Oliver Lache, pues un poco, no desagradable, pero un poco, pues, terrible, digamos, que hace pasar a sus personajes por determinadas cosas, pero sí que veo, o sea, y ahí es donde puedo estar de acuerdo en que, ok, aquí se está pasando un pelo,
esto incluso puede ser efectista, esto incluso puede buscar como el punch para el final de la película, para tal, pero, o sea, si eso fuese completamente gratuito, yo diría, ok, pues me está vendiendo la moto y estaría de acuerdo, pero creo que sí que se explica, o sea, incluso eso tan bestia, ¿no? Tiene un sentido y por lo menos cuando yo la vi, y de nuevo, o sea, y quizá hay que coger con pinzas todas estas cosas porque son siempre cosas que pone el espectador, ¿no? Y que la película, pues al final no, digamos, no se sobreexplica, simplemente pone ahí las cosas para que uno las coja como quiera. Pero sí que vi eso y sí que vi como ese final, pues lo típico que dicen, lo de inesperado pero inevitable de todas formas, ¿no? Sí, y sobre todo hilado con esto bueno, pues hablando sobre la muerte de una gente que está escapando continuamente, pero que no puedes escapar, no puedes desertar, o sea, justo, ¿no? Dicho de esa manera, indefinidamente. Llega un punto en el que hay que rendir cuentas de alguna forma, ¿no? Y es verdad que esa lección, pues quizá por parte de Lash es muy ominosa o muy terrible, pero dentro de lo que él plantea, dentro de esas coordenadas, pues creo que, que sale bien de alguna manera. Yo creo que la cuestión ahí está justamente en lo que dices de cosas que a lo mejor no están y que el espectador tiene que sacar. Ya. Yo ahí creo que la película pide a lo mejor demasiado. Al espectador le pide un esfuerzo por llegar a esa conclusión él solo, sin que realmente haya, yo en mi opinión, nada que le haga llegar a esa conclusión. Te comentaba lo de una compañera nuestra de Sustrato, que estuvimos hablando de la película y tal, que me comentó que para ella había una cuestión también con la muerte, sobre cómo se percibe la muerte cuando te golpean muchas veces, ¿no? Que la primera vez es un choque muy directo, la segunda vez te choca también, pero ya cuando la has vivido tantísimas veces llega un punto en el que ya pues de algún modo no te da igual, pero no es... No es el impacto del principio. No sé si estoy del todo de acuerdo con eso, viéndolo, aplicándolo a la vida real, pero es verdad que a lo mejor yo ahí veo una posible lectura interesante, pero claro, vuelvo al efectismo. Claro, aquí a lo mejor hago spoilers que igual no debería hacer, pero si tú ves imágenes muy gráficas en pantalla o cosas muy desagradables que decías tú, claro, es normal que tú sientas una aversión a eso, un shock o un estar en tensión. Yo recuerdo gente después, tengo el corazón a 1000. Claro, eso en el momento en el que pasan 10 o 15 minutos se te pasa un poco, porque claro, tú vienes de un shock, de unas imágenes que has visto, pero a lo mejor llegas a tu casa y dices, pues yo ahí tampoco veo... O sea, claro, el shock ya ha pasado y a lo mejor no veo aquí más reflexión o nada más. Yo sí que veo ahí una gratuidad en ese aspecto, ¿no? En lo que comentábamos de tratar a los personajes. Una cosa que comentaba yo en la reseña de ver la mano de él, ¿no? Como moviendo a los personajes de alguna forma o jugando con ellos para conseguir lo que quiere conseguir, que eso me parece un poco injusto con los personajes, porque claro, una cosa es hacer una reflexión sobre la muerte y decir la muerte es inevitable, y otra cosa es que esa muerte inevitable esté cargada de un sufrimiento continuo o que de algún modo desde fuera podría decirse como incluso macabro, ¿no? Es decir, estoy viendo a estos personajes pasarlo muy mal, viendo morir a gente. Y de algún modo, pues eso, la muerte siendo una especie de parque de atracciones o de gincana o de juego, incluso, ¿no? De a ver quién la evita y a ver quién es el que se muere. Es verdad que es un juego y me gustaba lo que decías de Haneke, que a mí eso también me acordaba mucho de esa cita, pero creo que no es lo mismo la cita esta de las cámaras de gas, de la lista de Schindler, que es como grotesco y morboso y un poco de mal gusto jugar con eso. Pero bueno, no lo veo exactamente así porque en Schindler está tratando directamente el tema que está tratando, ¿no? En este caso, bueno, pues no hay esa, digamos, carga o esa gravedad por el medio. Pero bueno, entiendo lo que dices, que quizá es demasiado severo con ellos. Ahora, o sea, yo no es tanto como lo inevitable de la muerte, que pues obviamente es inevitable. Y bueno, esto lo comentábamos también, de que también hay que coger con pinzas lo que incluso el director dice sobre la peli, porque pues tampoco, o sea, la peli al final se explica por sí misma, o no se explica por sí misma, ¿no? Pero bueno, creo que Oliver Lash hablaba en alguna entrevista tal, pues de eso, como pues que hay una tanatofobia, una fobia a la muerte en general en nuestra sociedad actual. Igual eso yo lo pillé en la crítica y tiré un poco millas por ahí. Y lo decía no tanto por
eso, no tanto lo inevitable de la muerte como... Pues sí, que es cierto que sí que vivimos quizá en una sociedad que no presta tanta atención a la muerte o que no la tiene tan presente. No sé si las consecuencias de eso pues son necesariamente las que plantea Oliver Lasse, pero bueno, seguramente tenga alguna consecuencia o tenga algún impacto en nuestra manera de pensar, por lo menos. Luego ya hablaba de eso, pues yo soy gallego y de que allí, pues, sobre todo en los pueblos y tal, pues la muerte está muy presente, supongo que también pasará en pueblos de Valencia. Pero bueno, lo que plantea Oliver Lasse al final es, pues mira, si estás tanto tiempo evitando este problema, que al final es como, yo lo veía, pues el problema único, el problema fundamental, o no el único, pero digamos el más importante, si quieres, o el más tal de todos, pues llega un punto que no lo puedes hacer impunemente y bueno, o sea, te has ido hasta el desierto para escaparte de todo y luego también, o sea, es curioso que se vayan al desierto y mientras están en el desierto está ya la Tercera Guerra Mundial, que eso se sugiere y que está por ahí, por el ambiente, que la Tercera Guerra Mundial, por definición, si estás hoy en día aquí o en cualquier lado, es inevitable, es inescapable, ¿no? Sin embargo, ellos se han escapado, están allí en el sitio más remoto de la Tierra e incluso allí les alcanza, ¿no? Bueno, pues esto que no puedes evitar. Sí, es verdad que... Y les alcanza de una forma, perdón, como después de tanto tiempo escapando y tanto tal, pues ¿cómo se dice? La catarsis es bestial, es brutal. Ya, yo no sé si veo tanto, a ver, sí, metafóricamente evidentemente ves una escapatoria, ¿no? Porque al final me gusta mucho que esta rabia a la que van como que no llegan nunca, parece que siempre están yendo eternamente y siempre les están pasando cosas que de algún modo les impiden o les ralentizan o ya llega un momento en el que eso es inevitable llegar, pero claro, yo no creo que sea... Ya hablando más de lo que se comentaría Elash en su momento, ¿no? O sea, no creo que la muerte esté tan fuera de la sociedad o estemos tan desensibilizados con la muerte, viendo lo que estamos viendo. Sí, es verdad. Sí que es verdad que se habla mucho de que uno está insensibilizado ante la muerte y ante todo eso, pero es verdad que ves la película y si la ves en el cine, yo te lo comentaba, ves la película en el cine y en estas escenas hay gente que se ponía a llorar viendo. Entonces yo no creo que haya una insensibilización ante la muerte o que nos dé igual, sino simplemente que hay momentos, o sea, el efecto del shock llega inevitablemente. Sí. Y llega, y tú después te puedes olvidar de eso, ¿no? Y a lo mejor luego la vuelves a ver en tu casa y ese shock ya no es tan grande y sigue pasando lo mismo exactamente porque es la misma película. Pero yo creo que es más, y es lo que hablaba de lo... Yo no tanto yo hablaba de cinismo, pero también un poco de frivolidad, ¿no? De algún modo estás intentando crear tú esta igual falsa sensación de shock o de peligro, de shock, de gravedad, sí. Claro, porque sí, tú te puedes quedar muy loco con esta escena en este momento tan concreto porque te cambia completamente la película, pero luego siguen pasando cosas y luego tienes que seguir viendo cosas. Sí. Entonces, o dejas que se sigan viendo cosas o lo que hace yo creo la película es que te sigas quedando con lo que ha pasado en este momento y lo arrastres hasta el final. De lo repitas como indefinidamente. Entonces lo vas repitiendo, entonces el espectador no sale nunca de esta rueda de lo paso mal, me relajo, lo paso mal, me relajo, lo paso mal, me relajo. Y claro, ya al final cada vez se va como acelerando más. Yo, como sobre todo después de leer tu crítica, lo estuve pensando mucho y es verdad que, no sé, o sea, es peligroso como dar una lectura de una peli porque pues, es eso, al final o sea, estás empobreciendo la propia peli, Claro. o sea, te estás cerrando puertas y tal. Pero, y luego le daba muchas vueltas a esto del efectismo y es posible que eso sea así. Es verdad que si al final, si estás hablando de la muerte, pues inevitablemente va a tener que pasar por ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, puedo entender. O sea, y de hecho he vuelto a verla para esto y entonces, bueno, puedo ver ese tal. Pero yo creo que me pesa menos que a ti porque es cierto, tú no ves, digamos, que el efecto o la forma... Claro, para ti esto viene con algo. Viene con algo, claro. Para ti como sale de la nada. Sin nada. Sale de la nada, entonces es como, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Claro. Yo quizá he hecho como ese ejercicio de decir, vale, ¿por qué hace esto? Igual es también porque, no sé, quería darle esa vuelta, ¿no? Al salir, pero bueno. Pero bueno, sí, yo qué sé. Es que al final son lecturas paralelas, ¿no? Yo creo. O sea, no... Sí.
no hay una lectura buena ni mala. Igual que yo interpreto esto, se puede interpretar, creo que 1000 millones de cosas. No, total. Em, Y de hecho hay gente que me pregunta y me dice, "Buah, pero la pones a parir", y digo, no, a ver, a mí la película no me parece una mala película. No, Es decir, en absoluto. al contrario. Creo que es una película que funciona muy bien. Sí. Y de hecho está funcionando muy bien. Sí, O sea, se sí, va a los sí. Oscars y yo de Aquí hecho estamos. la habría mandado a los Oscars. Sí. O sea, ¿sabes? Y yo creo que tiene muchas posibilidades en los Oscars porque creo que es una peli que tiene mucho mercado. Sí, es mucha original, gente es una propuesta distinta. O sea, sobre todo es una sí. propuesta distinta. Yo eso sí que se lo reconozco a la película. Me parece muy interesante. Es verdad que yo no tengo ni idea de raberos, creo que se puede predecir un poco. Sí, yo pero ni del idea. desierto tampoco. Entonces no sé nada. Yo sí que también he leído alguna crítica de cómo se ejemplifica o cómo se muestra, y no tengo ni idea, no lo voy a comentar. Ya. Pero es verdad que me enseñan una cosa que yo no he visto tampoco en el cine, ¿no? Porque Ya. sí que hay películas que sí que te muestran pues fiestas y esta cultura más suburbana y todo Sí. esto, pero nunca yo no había visto nunca una rave, ¿sabes? Sí, sobre todo en el cine. en estas condiciones, claro. Claro. Entonces me gusta mucho esa propuesta, el que esté ambientada en el desierto. Creo que, o sea, las imágenes son bestiales. Yo recuerdo una de las. Yo te lo digo, estaba muy dentro al Sí, principio. sí, sí. Hay una imagen de un láser que se proyecta de noche en que Eso, dije, o sea, lo pillé la segunda vez, no me acordaba de la primera, pero es increíble. yo cuando sí. vi esto dije que si va todo por aquí, Sí, puede sí, ser es genial. mi película del año Sí, sí. facilísimo. De hecho, o sea, viéndolo la segunda vez pensé, bueno, claro, igual esto es el Sirat de que hablan, de no sé qué, como Claro. las escaleras. Pero bueno, Sí, esos pero, son- claro, luego empiezo a ver y esto que estoy como muy arriba, digo, uff, Ya. me está bajando un poco, pero ya te digo, salí de la película y no pensé que había perdido el tiempo. De hecho, antes nos lo comentaban de, bueno, podéis recomendar verla o no verla. Yo no lo voy a recomendar a nadie que no la vea, No, no, ni mucho joder. menos. De hecho, vedla. O sea, desde Vedla luego, porque, es una experiencia como mínimo. claro, yo Es una de hecho no lo experiencia. recomendaría a nadie que no viera ninguna película. O sea, ved todas Claro. las películas y Exacto. opinad. Bueno, aquí estamos tú y yo hablando Hablando de y ella debatirla. y sacándole cosas. Y eso, igual le sacamos una Exacto. lectura que no le habíamos sacado antes. Total. Lo que creo que tú hablabas sobre el propio Oliver, que en una... No sé si fue en el pase que fuiste tú. Sí, el pase que fui yo, o- el pase que fui yo. No sé si era justo esa cita, Ah, porque bueno. hablaba de eso, de que hay que recuperar la ambigüedad, Sí, que en él la trabajaba zona mucho mía. con imágenes y Sí. tal. Y bueno, o sea, yo creo que he pecado un poco en mi crítica, quizá, de eso. Es verdad que o sea, yo la hice respondiendo a la tuya. Y no sé, como salté enseguida porque como que decías, no, esto aquí no te lleva a nada o no sé qué. Y dije, joder, yo sí que he visto Ya. algo. Y quizá tiré demasiado por esa vía porque realmente no parece que sea la intención de él. O sea, suelta pinceladas, suelta reflexiones sobre el estilo de vida de esta gente, sobre pues, quizá la muerte, sobre este tipo de cosas. Claro. Pero no quiere, yo creo, sobreexplicarse ni No, ni ser panfletario, ni poner una cosa ahí Al muy contrario, es bestia, decir, fuerte. es que si la película va sobre la muerte, no hay lectura que hacer. O sea, es decir, Ya. la muerte es lo que es. Entonces, esta ambigüedad de la que hablaba, yo no llegué a entenderla bien, no llegué a entender a qué se refería Ya. con esta ambigüedad. Es lo que yo comentaba, de al final las imágenes tienen un sentido. Significan. Es decir, y tú colocas la cámara en un sitio y tú grabas determinada cosa y tú muestras cierta cosa y no muestras otra Otras. cosa, por lo que... O sea, y eso ya tiene un sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, en la película de Oppenheimer, Sí. que había una crítica yo la vi muchas veces de, es que no muestra la explosión de la bomba. Yo decía, ¿cómo va a enseñar la explosión de la bomba si estamos hablando de él y él no vio la explosión de la bomba? Eso Ya. sería completamente Desde ese punto efectista de vista, claro. y completamente provocador. Aquí justamente critican, por ejemplo, la escena esta, la escena Sí. gorda, Sí. critican que no se ve. Pero ¿cómo se va a ver? ¿Qué ganas? No, viéndola, ya sabes lo que ha pasado. Ya. Sí. Que no se ve Claro, ya, no se ya, ve ya, exactamente eso. lo que tal. Es ya. como, es que ahí no hay ambigüedad posible. O sea, Ya. no es que no dudas de lo que está, Ya. de lo que está pasando. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Entonces, yo hay críticas que entiendo y críticas que no entiendo. La crítica, lo de la ambigüedad, bueno, supongo que tendría que venir aquí y hablar con él de esto y que nos lo contara. Ya. Yo ambigüedad en la película, ya te digo, no vi en ningún Ya. momento. Me pareció muy clara, muy de, bueno, pues... Sí, pero sin embargo no encuentras, no le encuentro no nada, le encuentras el mensaje. nada, pero tampoco creo que intente vendernos... Bueno, es ambigua si digamos, atina o busca un mensaje Sí. y lo Sí. sugiere simplemente, pero en tu caso crees que no hay ese... no, que no hay esa... no.
Y no le, o sea, no, ¿tú no sacaste ninguna lectura o no le diste vuelta? O no, Es que, no, te lo juro que lo intenté. Dije, a ver, ¿qué me está...? Y escribiendo la reseña dije, a ver, ¿qué me está intentando contar? decir? O qué me está... La muerte es horrible. Sí, pero me lo cuentas en el minuto 60. Ya. ¿Sabes? Entonces veo muy necesario el resto de... ¿Sabes lo que pasa? Sí. Yo, es lo que te contaba antes de... El final de repente me llega muy de repente, ¿no? Como... Yo esperaba que pasara otra cosa y de repente llegan los créditos y digo, pues nos hemos quedado como... A mí eso me pasó con la última, con Lo que arde, fíjate. Ah, pues mira. Con esta no. A mí con esa no me pasó. Pues mira, pues no sé. No me pasó eso. Aquí me pasó que me llegó muy de repente y dije, uy, ya está, ya se ha terminado aquí. Y dije, no sé, no veo nada. Igual yo no lo estoy entendiendo, ¿eh? Ya. Pero yo no vi nada que me quisiera... contar, sí, que el mundo es horrible, verdad, sí. que vivimos en situaciones muy complejas, ¿no? Que escapar es inevitable. Es que yo creo que eso que dices tú va un poco de la mano de... O sea, yo creo que como que tu crítica, y corrígeme si no es así, como que viene desde un lado un poco, pues no sé si, pues esto de Godard, materialista, o un poco ese ángulo, no materialista, sino el hacer crítica desde esa perspectiva política o cine hecho políticamente que decías tú. Sí. Yo no lo veo necesariamente así, o sea, no creo que precisamente la intención de él sea decir que el mundo es una mierda, o que hay problemas, o que hay que... Y mira qué mal lo pasan todos y la única solución es escaparse. Yo creo que es casi al revés, que dice, por mucho que te escapes... Sí, vas a es que volver no, a... es que no, o sea, es es que, ¿sabes? Y no es tanto que el mundo sea una mierda como, bueno, casi una crítica de la evasión por evadirse, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, me parece muy interesante porque yo no lo había visto desde tu punto de vista, yo quizá bajo ese esquema lo veía desde una perspectiva pues, no sé, idealista o sí, que o ya te digo, no son irreconciliables, que son contradictorias. O sea, son contradictorias, pero no son irreconciliables. Exacto. Sino que son dos formas de hacer cine muy distintas y que cada una pues, tiene unas consecuencias con lo que estás contando. Entonces, coger un poquito de ambas, pero no llegar del todo, ¿sabes? O sea, si quieres hacer cine político, pues tienes que hacer cine político, pero tiene que haber un mensaje político. Sí. No puede haber un vacío o una invención. Estoy de acuerdo, pero creo que no es la intención de él. Creo en absoluto, ni mucho menos, ni mucho Por menos. eso que digo, no creo que no coja de aquí, que coja un poco de aquí y no de allá, porque él directamente creo que no se mueve en esas coordenadas. Y bueno, y ahí está el conflicto este que hablábamos de lo de Mauritania, etcétera, etcétera. Que ese es otro tema, creo, pero creo que no se mueve como en esas arenas, digamos, tal. Y por eso yo quizá no entré desde ese prisma a la peli, ¿sabes? Y por eso me chocó un poco tu crítica, porque decía, evidentemente hay grandes películas que tratadas desde ese prisma y que hacen lo que pues dice lo que dice Godard bueno, pues lo consiguen y lo hacen muy bien, pero creo que no era el caso de esta, creo que no venía de ahí. Porque, claro, tú, por ejemplo, los personajes... Ajá. O sea, yo, por ejemplo, los personajes los veo como puestos ahí sin un objetivo concreto. No, son casi como marionetas, alegorías o marionetas. Sí, pero alegorías... ¿De qué? No, o sea, no tienen personalidad definida ninguno, son como una especie de sí, a eso voy, o sea, son personajes que se presentan muy interesantes, pero con los que luego yo veo que no hace nada más que eso, más que cogerlos un poco como un ventrílocuo. Sí. No, ahora tú vas a hacer esto y ahora tú vas a hacer lo otro y entonces vamos a llegar a este punto. Sí. Pero no hay un desarrollo, yo no veo un desarrollo, incluso con el propio Luis, o sea, que es el personaje principal y que la carga toda o casi toda él. Tiene el propósito de busco a la hija, ¿no? Entonces tú te subes a ese carro, vamos a buscar a la hija, pero de repente deja de buscar a la hija y entonces ya no tiene un propósito. Entonces va por ahí perdido. Bueno, es que... y ya no sabía por dónde agarrarlo al personaje. O sea, es verdad que, por ejemplo, me saltó mucho, quizá porque me fijaba más en ellos y tal, ¿cómo decirlo? La interpretación de ellos, porque ellos creo que no son actores profesionales, los cogieron pues, tal, y me llamó la atención que es verdad, pues bueno, pues sus diálogos o tal no tienen como una carga muy bestia, ni tienen ninguna una personalidad muy tal, pero, joder, si estás cogiendo de entrada, o sea, y es una pregunta, ¿eh? Quizás sea un error y quizás sea un fallo de guión o de dirección o lo que sea, pero quizás sea, joder, si de entrada estás cogiendo actores no profesionales, porque aún así hay algo que de ellos me llama la atención, que me parece interesante, que son pues, cómo se mueven o cómo las relaciones que tienen entre ellos. Y tienen como sí momentos de, pues cuando
pues el que tiene la muleta se pone a cantar esta canción francesa sobre desertar y sobre tal, que no me acordaba de la primera vez. Tienen como chispazos de repente de tal, pero como pues seguramente sean ellos mismos reales que están haciendo eso. Pero es verdad que bueno, que no tienen como ese... No son grandísimos actores, no son grandísimos personajes Pero luego porque creo que la peli tampoco va por ahí, no es una cosa de personajes, es más una cosa... No quiero decir moraleja, pero porque bueno, no me gustan las moralejas en las pelis, pero bueno, me explico, ¿no? Sí. Y quizás está hecho a propósito, quiero decir. Que no está buscando como que tengan el mejor diálogo, el mejor tal, que esto sea como, no sé, pues un capítulo de Succession, sino a través de ellos, pues un poco pues soltar su movida. Sí. Y no sé, lo pensé sobre todo viendo esta segunda vez porque dije, joder, a veces canta mucho, que se nota que no están acostumbrados a actuar, que no tal. Y digo, joder, pues quizá... Y yo igual me estoy forzando a ver esas cosas que no están ahí, ¿no? Bueno, pero, yo no voy a ser el que le diga a Oliver Lachelle lo que es o no un fallo de guión. Obviamente. En Cannes ya ganó el premio del jurado, ¿no? O sea, obviamente. Que también... Claro, yo esto lo pasé por alto, tú lo comentaste en la reseña. Es lo primero que dijiste, me molesta la reseña de Mar porque... Bueno, era una... Ya lo sé. Pero que es verdad que, claro, para mí o sea, hablar del éxito de Oliver Lachelle es como perogrullada máxima. O sea, es como ya es evidente, viene de ahí, ¿no? Montando entonces, claro, yo sí, es que claro, para mí lo del vacío de esto viene acompañado sobre todo de los personajes. No veo que los personajes tengan como ningún propósito de estar ahí más allá de el puro estar, porque tienen que estar. Sí, el que les hagan esas cosas, ¿no? Claro, entonces... veo que salen tantas lecturas y salen tantas cosas y digo, pues que yo a estos personajes no les veo ninguna lectura. O sea, no soy capaz de ver qué es lo que les mueve más allá de me voy a una rave. ¿No? Esta deserción y todo esto de nuevo creo que es esta segunda lectura que hay que hacer un poco por encima. ¿Sabes? Que no está en la propia película. No, porque ellos escuchan la radio, le dice lo de la Tercera Guerra Mundial y tal, pero como que tampoco hacen mucho hincapié en esto, ni mucha referencia ni tal. Ellos se les ve bastante tranquilos dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, realmente lo que más les hace moverse son los propios problemas que tienen. Pero de esto hablaba cuando decía lo de problemas que se van como solucionando. ¿no? Como pequeños retos, ¿no? Pequeñas pantallas. Como una gincana. Como una gincana, sí. Pequeñas pantallas que van pasando, es como un conflicto tras otro. Y claro, en el momento en el que ya no estamos buscando a la hija y ya no hay como un horizonte al que estemos intentando llegar, yo digo, pues, es que... ¿Qué estoy viendo? Claro, ¿qué estoy viendo? ¿No? O sea, ¿dónde estamos intentando llegar con...? O sea, ¿cómo vas a terminar esto? Y yo, claro, entiendo que tienes que hacer un final así de abierto porque no hay como... Yo lo pensé después, no hay una conclusión a la que llegar después, ¿no? O sea, ¿y no crees que a lo mejor esto de... Porque o sea, me llama la atención lo que dices del propósito y de la trama y tal. O sea, no sé si tú lo estás viendo como digamos, pues el clásico camino del héroe, que el héroe, el protagonista, debe tener un objetivo definido y a partir de ahí pues, se va construyendo como personaje en base a ese objetivo y los retos, tal. Pero yo no sé si lo ves así o es, no sé, o te refieres a otra cosa. No, me refiero a eso, o sea, me refiero a... De nuevo, volvemos a lo que te comentaba al principio, ¿no? Tenemos una primera parte donde se establece todo y una segunda parte donde esto se borra, pero no hay nada más a lo que lleguemos. Y con los personajes me pasa también esto, que los personajes empiezan a ser interesantes, te caen bien y tal, quieres ver hacia dónde van, pero luego se convierten en puras marionetas que no tienen un propósito... ¿Y no crees que quizás es porque... O sea, deliberadamente no quiere entrar como en ese juego, digamos, en ese viaje del héroe, que igual es el juego de la peli que te está diciendo. Es una road movie clásica, un héroe tiene un destino y tiene que recorrer un camino sinuoso para llegar hasta él. Y de repente a la mitad te dice, no, la peli no va de esto. A mí eso me parece muy guay y que tú estás de acuerdo con eso también en las pelis que hacen eso. Supongo que donde diferimos es que tú no ves que luego ese juego yo no lo compro, tú sí. Yo veo desde el principio que está esa idea que te lleva hasta el final y creo que lo decía en mi crítica, como que de repente a la mitad, cuando pasa lo que pasa, de repente se revela de lo que estaba tratando la peli realmente y todo lo demás, lo de la rave, lo de la hija, lo de tal, de repente pasa a un segundo plano porque o era secundario o era
ahora otras maneras, digamos, más triviales Ya. de explicar el mismo mensaje, que sí que llega hasta el final. Hmm. No sé si me explico. Sí, sí, Em, totalmente. Totalmente. O sea, lo veo, ¿eh? O sea, sí, de hecho, y lo comentaba, sí, veo la lectura, pero es verdad que en mi caso es que no, Ya, no no la llego a comprar. Entonces, claro, mi base es esa. Sí, a ver, por lo menos la segunda mitad de la peli, hasta la mitad yo creo que estamos más o menos de acuerdo en que Sí. nos mola. Y la segunda parte y la es segunda donde- mitad la diferencia es Sí. donde, bueno, yo creo que sí que está sostenido y tú... Y que yo creo que está muy bien. O sea, Sí, que, sí. que sobre todo que una peli genere tantísima disonancia. Desde luego. O sea, porque yo creo que muestra un poco de lo que es capaz una sola película. Exacto. O sea, ¿no? Más allá de lo que él quisiera hacer, que igual es otra cosa distinta de lo que él pensaba, o igual Sí, lo seguro ni lo que cambió. tú ni lo que yo pensamos. Claro, o igual sea, nada de esto, ya. igual viene y nos dice, ¿qué estáis diciendo? estáis ¿no? O dic- sea, no tenéis ni idea. disparates. Pero yo creo que está muy guay y es muy interesante eso, que una peli genere este tipo de... debate. Sobre todo cuando ves que las críticas suelen ser siempre iguales. Sí. ¿No? En todas las pelis es como, no hay más lecturas que como una cosa y que- seguimos por ese camino Total. y ya estáis como, ostras, no, vamos a hablar, vamos a... Es que yo creo que últimamente, o sea, molan como más las pelis que generan esa como... Totalmente. O sea, cuando la crítica es unánime es un poco... Totalmente, y poco que raro. luego te dicen, no, pero En no uno u hablas- otro sentido. No, y te dicen, no, pero es que lo importante es la peli. Bueno, ya, pero la peli es un espectáculo. Claro. O sea, todo es un espectáculo y hablar de esto es un espectáculo también y tiene Claro. que existir también y existe una industria. Total. Y está muy bien que exista, que haya películas que hagan esto, ¿no? Y que no lleguemos realmente a un acuerdo, porque no podemos. Ya. Tampoco, entonces, no sé, me parece guay, por eso. Es lo interesante, yo creo, de todo esto. Sí. Total. Sí, sí. Pues no sé si querías decir algo más. Yo creo que... Yo creo que estamos bien. A ver si nos hemos repetido como... Hemos hablado en círculos. Hemos hablado de lo mismo todo el rato. Sí, todo el rato. Pero... Pues nada, pues mil gracias a Movistar por, Sí. por traernos aquí a debatir. Sí. Mil gracias a ti. No, y gracias a ti también. Claro, un placer. Eso.